ocasión tenemos a Rafael de la Fuente, él es economista en jefe para América Latina de UBS. Rafael tiene una maestría en economía por la Universidad de Oxford. Muchas gracias, Rafael, por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Samuel, por invitarme. Rafael, en tu más reciente estimación, la economía mexicana caerá 9% en este año. Un poco más pesimista que el estimado de 8%, de una caída de 8% del gobierno mexicano en el paquete económico que envió al Congreso. ¿Qué factores te llevan a compartir, digamos, con Hacienda más o menos un rango parecido de caída en la economía para el año? Bueno, la verdad es que hay mucha incertidumbre acerca de cuánto será la caída finalmente este año, ¿no? Lo que sí hemos visto recientemente es, sobre todo con los datos de julio que tuvimos la semana pasada, es que la caída parece ser un poco menor de lo que esperaba el mercado, ¿no? De manera que nosotros hemos tenido una visión de una caída cercana al 9%, como mencionabas, para este año. Consenso ha estado por encima de eso, más cercano al 10%, y hay números, como bien sabes, por ejemplo, mismamente los rangos que da el Banco de México, que podrían ser más amplios y mucho más negativos. Mi sensación es que esos números más negativos son factibles, pero quizás un poco difíciles de justificar, siempre y cuando en el cuarto trimestre no tengamos una fuerte reversión de la pandemia que nos lleve o que lleve a México a volver a implementar fuertes cierres o cierres obligatorios de empresas y de sectores, ¿no? Lo que hemos visto, como digo, en los datos de julio nos lleva a pensar que el tercer trimestre podemos ver una caída interanual de unos entre 9 y 10%, ¿no? Y ya con ese número, para tener el número de consenso de menos 10%, tendrías que tener una caída en el cuarto trimestre todavía muy, muy pronunciada, que de nuevo a mí me parece un poco negativo. Se podría dar si hay un cierre, pero tendrías que tener una visión específica de que se tiene que dar ese cierre para que lleguemos a esos números. Esa es la impresión que tengo ahora mismo. Es decir, estás pensando en que una caída de doble dígito prácticamente está descartada. Tendría que... Entiendo que en un escenario como el actual nada está descartado, pero digamos en tu escenario central. Yo creo, o sea, de nuevo, puede que los números de julio fueran excepcionalmente buenos, pero ¿qué hemos visto desde julio en datos más avanzados? Hemos seguido viendo a la economía recuperar puestos de trabajo, ¿no? Y si eso es así, ¿no? Y lo vemos tanto en los datos, lo hemos visto sobre todo en los datos del sector formal, porque son los datos que tenemos disponibles, pues me hace pensar que las caídas para agosto y septiembre probablemente sean de la misma magnitud o quizás menores, las caídas menores, las que tuvimos en julio. Entonces ya eso me hace pensar que el tercer trimestre probablemente sea mejor de lo que esperaba el mercado. Y de nuevo, para llegar a los números del mercado de doble dígito de caída, pues tendrías que tener un cuarto trimestre bastante negativo, que no es imposible, porque lo que estamos viendo en otros países, sí hemos visto cómo se ha perdido cierto dinamismo y ahora hay países que están volviéndose forzados, se están viendo forzados de nuevo a cerrar sus economías. De darse eso, podríamos estar fácilmente en doble dígito, pero en mi opinión se tendría que dar ese tipo de caída, ¿no? O ese tipo de cierres. Ahora, para el próximo año, Rafael, tu pronóstico está en línea, muy, muy en línea con el gobierno. Esperas un rebote de 4.4% para el próximo año. El gobierno habla de 4.6%. Es decir, prácticamente están en la misma sintonía. Si tomamos en cuenta que el rebote estadístico, digamos, está por alrededor de 2 puntos, tú me dirás, estamos pensando o estás pensando de que el rebote esperado para el 2021 es pequeño, pero digamos bastante bueno en relación con el consenso. Sí, o sea, de nuevo, aquí hay gran incertidumbre, pero sí pienso que aquí va a haber un efecto, no trampolín, pero sí de goma elástica, ¿no? O sea, lo que hemos visto este año es que estás cayendo muy fuertemente, cerca de un 9-10%, ¿no? Como estábamos conversando, de manera que la capacidad de la economía de repuntar a raíz de una caída tan fuerte, un 4
1,5% de crecimiento no me parece descabellado ni me parece tan agresivo. De hecho, es un número relativamente negativo si lo pensamos en relación a las caídas, ¿no? Cuando yo veo los números de consensos, sí pienso, y son números de consenso, o sea, son promedios de muchos analistas, con lo cual, pues, bueno, son lo que son, ¿no? Pero me llama la atención que sí me parece que hay una incongruencia en cómo el consenso ve la recuperación el año que viene, ¿no? O sea, se ve un repunte en el crecimiento en el segundo trimestre interanual, lo cual es lógico porque vendremos de comparar un agujero fortísimo este año con uno menos pronunciado el año que viene, ¿no? Pero si uno compara el primero y el segundo trimestre del año que viene, se da cuenta que el consenso, que hay una incongruencia, ¿no? Que no hay una linealidad en cuanto a la recuperación. Y de hecho creo que el mercado tiene una noción demasiado negativa de lo que será el crecimiento en el segundo trimestre del año que viene. Mi sensación es que el repunte estadístico será fuerte y que la economía puede repuntar a estos niveles sin mucha dificultad, a no ser de nuevo que volvamos a tener problemas de pandemia, lo cual, pues bueno, hay mucha incertidumbre. Pero si la economía continúa abriéndose, aunque sea a una velocidad menor que la que hemos visto, creo que es difícil no ver este tipo de niveles de repunte. De acuerdo. Ahora, la manufactura de Estados Unidos, que es crucial para las exportaciones mexicanas, pues se ha recuperado de manera importante en los últimos meses. ¿La ves suficientemente vigorosa, Rafael, como para jalar a las exportaciones mexicanas? Sobre todo tomando en cuenta que las exportaciones parecen ser el único motor realmente importante para la recuperación de la economía. Bueno, creo que en Estados Unidos claramente hay mucha incertidumbre acerca de qué tipo de paquete fiscal finalmente tendremos, un nuevo paquete fiscal y qué tipo de políticas llevará a cabo el próximo gobierno, ¿no? Sea cual sea ese gobierno. Pero sí pienso que la recuperación manufacturera va a seguir su curso y lo que hemos visto, como bien mencionas, en el caso de México, el motor de crecimiento y ha sido un motor que ha venido mejor de lo esperado. O sea, la recuperación de exportaciones ha sido más pronunciada de lo esperado, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a seguir siendo un apoyo muy fuerte para la economía mexicana. Tenemos también el tema del TEMEC, que debe apoyar ese proceso de recuperación. Sí hay ciertos temas que me preocupan un poco en ese sentido. Por ejemplo, no estamos viendo una recuperación fuerte en importaciones de bienes intermedios. Y eso me llama la atención, ¿no? O sea, por ahora estamos viendo una recuperación mucho más fuerte en la exportación manufacturera que en ese componente en importaciones intermedias. Pero finalmente México tiene que importar para exportar, ¿no? Sobre todo en su sector, digamos, más maquila. Entonces, en un momento dado deberíamos ver una recuperación de esas importaciones. De no ser así, sí tendríamos que repensar si la recuperación en exportaciones manufactureras será lo vigorosa de lo que nosotros esperamos actualmente. El otro componente, y tú lo mencionaste, tiene que ver con el TEMEC. Y ahí la pregunta, más allá de la parte del comercio, la pregunta que nos hacemos es, ¿el TEMEC será realmente motor para la inversión? Hombre, yo creo que es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Y si nos acordamos de la situación en la que nos encontrábamos hace pocos años con una administración en Estados Unidos que amenazaba con eliminar cualquier tratado de libre comercio, pues el tener un tratado de libre comercio, por perfecto o imperfecto que sea, creo que es muy bueno. Y lo que hemos visto en esta crisis del COVID es que se ha puesto en entredicho la estabilidad de las cadenas de oferta globales, ¿no? Lo cual puede ayudar a que se regionalice de nuevo la economía. Y eso para México, dentro de un contexto de TEMEC, dentro de un contexto de América del Norte, debe ser muy positivo, dadas las características de la economía mexicana y dadas las ventajas comparativas que claramente tiene frente a sus socios comerciales. Entonces, en ese sentido, puede que no lo veamos en el corto plazo, en el largo plazo creo que es muy bueno, tendrá sus retos.
Hay aspectos del TME que pueden generar algo de fricción, como pueden ser los estándares laborales, como pueden ser los estándares medioambientales, con una administración en México que tiene, desde luego en el tema medioambiental, quizás una visión muy distinta a la que podría tener, por ejemplo, una presidencia de Biden si llegase a ganar las elecciones, ¿no? Ahora, la inversión, pues en el largo plazo la inversión ha sido un problema para México. Hemos caído del 23% de hace una década a menos del 18% ahora como parte del Producto Interno Bruto. Es decir, sí tenemos un problema serio de inversión y sobre todo la inversión privada que se ha desplomado en este año con la crisis. Hemos caído más del 37% en el segundo trimestre. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la inversión para México, Rafael? Yo creo que va a seguir castigada, va a crecer, porque venimos, como tú bien mencionas, de un hoyo, ¿no? O sea, se ha caído fortísimamente, no ya por el COVID, o sea, el COVID claramente ha acelerado ese proceso, pero este era un proceso que se venía dando de antes, digamos, de la administración de AMLO, se aceleró con la administración de AMLO, sobre todo en el sector privado, ¿no? Y es cierto que hay mucha incertidumbre acerca de las políticas que lleva a cabo el gobierno y creo que eso pues, ha tenido un peso sobre las decisiones de inversión del sector privado, sin duda. Deberíamos recuperar algo claramente porque estamos en niveles muy bajos, sobre todo en el sector construcción, pero a largo plazo, si no conseguimos ver un repunte más sostenido de la inversión, pues claramente esto va a mermar la capacidad de la economía de generar crecimiento potencial más elevado, de generar un crecimiento elevado, ¿no? El otro gran factor por el lado de la demanda es el consumo, que está, digamos, despertando muy lentamente en este ciclo de recuperación en la economía mexicana, quizá por el deterioro del mercado laboral y por una reapertura pues no tan importante, sobre todo en el sector de los servicios. ¿Qué tanto pesará este factor del consumo en la recuperación, Rafael? El consumo es la mayor parte o sea, es el componente de demanda más importante de toda la economía y claramente pues, lo que ocurra en el consumo va a ser crucial para digamos, la economía en general. O sea, yo creo que ahí hay varios temas. Sí hemos visto, como bien mencionas, una caída fuerte del ingreso de los hogares y del consumo, ¿no? Pero ha sido más grande la caída del consumo que la caída del ingreso, por ahora. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, primero, ha habido fuentes de ingresos que han complementado la caída del ingreso por trabajo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo las remesas han crecido a un buen ritmo y eso pues ayuda, ¿no? Después hemos visto también, y esto lo hemos visto en otros países, que los hogares frente a este tipo de choque se vuelven más reacios a gastar y por lo tanto pues tienen, en la medida que pueden ahorrar pues o que pueden mantener una cierta cautela, lo hacen. Y por último, pues ha habido muchos productos, muchos servicios, muchos bienes que hoy, por las razones bien conocidas del COVID, pues no están disponibles, no tienes la misma capacidad de consumir, por ejemplo, en restaurantes, de consumir en hoteles, de consumir otro tipo de productos. De manera que es cierto que hemos visto una muy fuerte caída en el ingreso, pero ha caído más el consumo. Y eso me hace pensar que, bueno, en un momento dado, con una recuperación gradual del mercado laboral, pues deberíamos ver una cierta mejora en ese aspecto. Entonces, yo creo que el consumo sí apoyará la recuperación. Mucho va a depender del mercado laboral. Sí hemos visto una pérdida de trabajos muy importantes, ¿no? Desde el principio de la crisis. Pero también es cierto que si vemos la estructura del mercado laboral mexicano con su gran informalidad, pues la economía tiene cierta capacidad de acomodar los choques, quizás mejor que las economías que tienen mayor formalidad, ¿no? Entonces hay que ver, claramente es un choque muy fuerte, es un choque muy fuerte para muchísimos hogares mexicanos y claramente hay un cierto aspecto regresivo de esta recesión, con lo cual es una recesión que hace daño probablemente a los más pobres de una manera más importante.
pero también es cierto que la economía mexicana tiene cierta flexibilidad que creo que se puede exhibir en la recuperación, ¿no? En tu horizonte de mediano plazo, ¿cuándo la economía mexicana, digamos, recuperará la pérdida de este año? Regresar a los niveles del año pasado, por lo menos. Mira, cuando uno ve las proyecciones, por ejemplo, de Hacienda de largo plazo, ellos esperan un crecimiento, digamos, potencial del 2,5%. Con ese tipo de crecimiento no llegas a los niveles anteriores a la crisis hasta el 2023 a finales, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que eso es como muy pronto, sería eso. Creo que vamos a tardar más, probablemente 24, 25, 2024, 2025. Y la razón es por la que sí creo que efectivamente este tipo de crisis y la caída tan marcada en la inversión pues supone una caída finalmente en el crecimiento potencial del país. Entonces, volver a ese crecimiento, digamos, histórico entre el 2, 2,5% de México puede ser más difícil en esta ocasión. De nuevo, el año que viene repuntaremos más fuerte que eso por un efecto estadístico, pero más allá de eso, pues tiene que haber mayor inversión. Y como mencionabas, con una inversión como porcentaje del PIB de un 18%, pues es muy difícil generar niveles más elevados de crecimiento. La debilidad de las finanzas públicas es un tema y es un tema, digamos, en el centro del debate y su potencial deterioro, Rafael, principalmente por menores ingresos tributarios esperados quizás hacia el próximo año, por la debilidad de Pemex, que es un tema de debate también importante que seguramente requerirá mayores apoyos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas? Yo creo que la sostenibilidad de las finanzas públicas está en entredicho, pero no creo que veamos una explosión de las finanzas públicas en el próximo año, ¿no? Ha sido fuertemente criticado el presupuesto del año que viene precisamente por lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Que parecía que los números de crecimiento son demasiado elevados, ¿no? También los números de crecimiento en la plataforma petrolera parecen elevados. Yo comparto, desde luego, la crítica sobre la plataforma petrolera, no comparto la crítica sobre el crecimiento, creo que el crecimiento entrará más o menos como lo espera el gobierno, pero eso no quiere decir que las proyecciones de ingresos no sean muy optimistas, ¿no? Porque hay que acordarse que la base de la que empiezan los ingresos no es la misma que la que empieza el PIB. El PIB este año va a caer un 10%, pero los ingresos tributarios no caen un 10%. Y no caen un 10% precisamente porque el SAT ha ejercido, y a base de poner presión sobre los corporativos, ha conseguido generar mucho más ingreso de lo esperado. De manera que cuando uno proyecta un crecimiento en impuestos el año que viene del 5%, como hace el gobierno, básicamente hace también un supuesto de que va a poder seguir el gobierno llevando a cabo esta campaña antifraude o antievasión de la misma manera, con el mismo éxito que hizo este año. Y yo ahí no tengo una fuerte opinión, pero puede ser un poco más difícil que este año porque tienes unas empresas mucho más débiles, pero no descarto el hecho de que este gobierno ha dado claras muestras de pues, una gran capacidad de recaudación cuando se lo propone, de manera que no lo pongo en discusión. Hay otro tema que preocupa al mercado, que es la pérdida de los fondos de estabilización. Claramente este gobierno, y lo estamos viendo ahora en la discusión en el Congreso con respecto a la extinción de un número mayor de fideicomisos, pero si eso bien es preocupante, si bien eso es preocupante porque no va a haber una fuente de financiamiento que tenía este año el gobierno, también es cierto que nuestra expectativa es que con un tipo de cambio como el que tenemos actualmente, si cerrara hoy el tipo de cambio donde está hoy, pues el Banco de México tendrá unos remanentes muy importantes en base a, digamos, a las ganancias cambiarias sobre su posición de reservas, que por ley tienen que ser giradas al Tesoro, a la tesorería de la Secretaría de Hacienda, a más tardar en abril del año que viene. Y eso podría ser un número muy importante que compensaría en gran medida, o podría compensar en gran medida, la caída de los fondos de estabilización. O sea que por el lado de los ingresos yo no estoy muy preocupado. Por el lado del gasto, ya hemos visto que esto es un gobierno dispuesto
a no gastar aún dentro de una pandemia, con lo cual, entonces la gran duda es Pemex. La gran duda es cuál es el potencial de que Pemex te sorprenda y tenga problemas de mayor índole que hagan necesaria una recapitalización mayor. Pues no son menores, claramente es un riesgo y eso es lo que hay que medir. Si llegase ese momento, ¿puede el gobierno hacer frente? Este es un gobierno que todavía tiene acceso a los mercados de una manera todavía atractiva. Es un gobierno que no está muy endeudado frente a muchos otros vecinos que se han endeudado. Es un gobierno, lo hemos visto esta semana con Colombia. Colombia anunció que va a hacer uso de su línea flexible de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues de repente surge la duda de si México podría seguir también esas pautas, sobre todo porque Colombia está haciendo uso de esta línea para uso fiscal, lo cual para el Fondo Monetario suele ser algo complicado, pero en este caso y de manera explícita se va a utilizar para financiar al gobierno. O sea, que creo que existen elementos para pensar que México podría salvar un año difícil. La última idea que os dejaría es que finalmente ¿son sostenibles las finanzas públicas en México? Bueno, pues cuando uno tiene una base impositiva, si no contamos los impuestos petroleros, de menos del 14% del PIB, pues no. En el largo plazo, para hacer frente a todas las necesidades de gasto que necesita la sociedad mexicana, yo pienso que México va a necesitar una reforma tributaria de gran índole. Pero vamos, llevamos hablando de esto 20 años. O sea que, pero bueno, creo que es un problema, al final no es un mal problema para tener. ¿Hay espacio para subir impuestos? Los hay. Hay espacio para subir impuestos. Cuando uno mira con un país como Brasil, con una deuda muchísimo más elevada, pero también con unos impuestos también muchísimo más elevados. De manera que ese país, para hacer frente a sus riesgos fiscales, tiene que recortar el gasto, no le queda otra. México se tiene que plantear una base impositiva más amplia. ¿Tus números te dan para Pemex, digamos, para reflotar a Pemex? Yo no soy un experto en Pemex, entonces me es difícil juzgar. O sea, claramente la compañía está haciendo o teniendo pérdidas importantes. No parece que los números de crecimiento de una plataforma petrolera sean del todo creíbles. No lo han sido desde hace más de 15 años. De manera que es probable que tengamos una necesidad de recapitalización, como ha sido el caso en los últimos 3-4 años, ¿no? Pemex ha sido una constante fuente o una constante fuente de necesidad para que el gobierno le meta más plata a la compañía petrolera. Pero no sé, me es difícil juzgar el tamaño, ¿no?, de lo que podría ser. Creo que sí hay suficiente espacio, como he mencionado hace un momento, para que el gobierno haga frente a una nueva recapitalización. Lo que pasa es que esa nueva recapitalización va a enderezar a la compañía de tal manera que va a generar un crecimiento sostenible por su cuenta. Es poco probable. O sea, estamos básicamente tapando agujeros año tras año, pero no ves una reversión fuerte en la dirección de la compañía ni en la dirección, digamos, de la producción petrolera en México. En todo caso, ¿ves inevitable que se inicie una reforma fiscal hacia finales del próximo año, con miras al 2022? ¿O crees que en tu escenario está que esto no podría no ocurrir? Hombre, yo creo que sí, después de las elecciones del año que viene, sí el gobierno debería empezar a plantear, que siempre ha sido la promesa de AMLO, ¿no?, de que en la segunda mitad de su sexenio se plantearía una reforma tributaria. Creo que es probable que lo tengan que hacer justo después de esas elecciones, porque, como digo, el año que viene puede salvarlo por esta transferencia al Banco Central, que puede ser muy importante, que puede compensar la pérdida de muchos fondos de estabilización, pero no se puede contar con eso para el 2022, a no ser que el tipo de cambio de nuevo tenga un desliz muy importante en el 2021, ¿no? De manera que sí, creo que los escasos fiscales se te achican y va a correr prisa el llevar a cabo una reforma tributaria. Ahora, ¿qué tipo de reforma tributaria?
Esa va a ser la gran pregunta, ¿no? O sea, si bien yo creo que mucha gente diagnostica, muchos economistas diagnosticamos las necesidades, digamos, de qué tipo de reforma tributaria se debería llevar a cabo de una manera similar, ¿no? Empujando un IVA más amplio, empujando un impuesto sobre la renta a las personas más amplio, con una base más amplia, impulsando un impuesto a nivel estatal, un impuesto predial, un impuesto a la propiedad mucho más amplio y más efectivo de lo que se tiene actualmente. Todo eso son pilares claros de lo que debería ser una reforma ortodoxa del sistema tributario mexicano, pero habrá que ver la situación política y el apetito de AMLO para llevar a cabo ese tipo de reformas. En tu consideración, ¿ves que las calificadoras tendrán suficientes motivos hacia mediados del próximo año como para continuar con su tendencia de, digamos, de reducir las calificaciones de la deuda soberana mexicana? Yo creo que es probable que veamos más presión sobre los ratings de las agencias crediticias, ¿no? Pero de eso a que dos de estas empresas, de estas agencias crediticias, reduzcan a México por debajo del grado de inversión, en ese periodo me parece difícil, ¿no? Que uno de ellas lo haga es probable, tenemos a Fitch ya muy cerca de ese nivel, pero que dos, y el número de dos es importante porque para muchos inversionistas y muchos fondos de inversión, para liquidar sus posiciones, para verse obligado a liquidar posiciones en deuda que no es considerada, o en deuda considerada basura, para liquidar posiciones en deuda basura, tiene que haber al menos dos agencias crediticias que básicamente califiquen al país por debajo del grado de inversión. Y eso en un año lo veo difícil. O sea, hay dos, S&P y Moody's están bastante lejos todavía de eso. Y por un lado, pues claramente ha habido un deterioro institucional en México que pesa sobre la decisión crediticia. Creo que hay grandes preocupaciones también sobre el crecimiento potencial de México, como hemos mencionado. Eso también debe pesar sobre la decisión crediticia. Pero por otro lado, también es cierto que México va a salir de esta crisis con un nivel de endeudamiento probablemente mucho más bajo que muchos otros países, ¿no? Entonces, yo creo que eso complica un poco la rapidez con la que se debe mover en un caso como el mexicano. ¿Cuál es tu mayor preocupación para ir terminando, Rafael? ¿Cuál es tu mayor preocupación sobre México hacia 2021? La mayor preocupación, pues claramente que la pandemia se alargue en el tiempo, ¿no? Y que cuanto más se alargue, o sea, aquí tenemos un gobierno que ha tomado una decisión que yo creo, en mi opinión, errónea, pero legítima. Errónea en el sentido de que este es un gobierno que ha decidido no gastar frente a una de las mayores crisis económicas de la historia, ¿no? Y lo vemos en los números fiscales. México este año todavía podría tener un superávit fiscal primario, un superávit primario fiscal, lo cual parece un sinsentido dado el grado de la caída en el producto que vamos a ver, ¿no? Pero creo que, en cierto modo, es una decisión legítima. ¿Por qué? Pues, ¿no? Porque es un país fuertemente endeudado y que tiene, pues no tiene una moneda de reserva como tiene Estados Unidos, no tiene el espacio fiscal que tienen otros países emergentes, ¿no? Entonces, si bien no la comparto del todo, creo que es una decisión legítima. Pero es una decisión con riesgo. Y el riesgo está básicamente en el hecho de que cuanto más se prolongue esta crisis y menos ayuda de eso a los hogares y a las empresas, mayor es la probabilidad que el choque estructural sea más grande. Y por choque estructural me refiero a un nivel de desempleo estructural más elevado que lo que veremos en otros países y a un nivel de quiebras financieras o de quiebras de empresas mayor de lo que vemos en otros países. Por ahora yo creo que es pronto dirimir esta discusión, si México efectivamente se va a ver mucho más mermada que otros países. No lo vemos en los datos, en mi opinión no lo vemos tan nítidamente en los datos. Ayer tuvimos datos de Chile y fueron muy malos. Y esto es un país que ha metido muchísima más impulso fiscal que México, ¿no? Ahora bien, cuanto más se alargue,
mayor el riesgo, ¿no? Y eso puede generar pues, fricciones sociales y problemas de pobreza, que ya lo estamos viendo, y un crecimiento claramente estructural más bajo, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que yo tengo. Las elecciones intermedias del próximo año son un factor de riesgo para México. Hombre, pues, depende de qué lado lo veas. Claramente, si AMLO consiguiese fortalecer su posición en el Congreso, tal como siempre yo creo que Morena ha pensado que harían, pues podría dar luz verde a la capacidad de este gobierno de llevar a cabo reformas estructurales de una manera más agresiva. Y eso creo que hoy por hoy no sería bien recibido por el mercado, sobre todo si estamos hablando de reformas al sistema energético, o sea, la reforma energética o poder potencialmente reformas de otro índole, ¿no? Por otro lado, si las elecciones fueran del otro lado y vemos a AMLO perdiendo algo de potencia, o Morena perdiendo potencia y sus aliados perdiendo potencia en el Congreso, pues puede limitar la capacidad de llevar a cabo ese tipo de reformas, si bien también podría generar pues, mayor fricción, digamos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hoy por hoy no tenemos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, creo que hay incertidumbre acerca de estas elecciones. Me es difícil dirimir cuál será el resultado ni cuál será, digamos, el impacto económico de los mismos, pero claramente son de gran importancia. Y por último, ¿cómo se ve México en el entorno, digamos, de los mercados emergentes y de América Latina en particular? Tú que estás viendo desde Nueva York, digamos, todo el panorama de la región. ¿Cómo se ve México como atractivo para la inversión? Yo sé que ahí hay diferentes posturas y dependerá de qué lado de la ecuación estés, pero en general, ¿cuál es la visión que se tiene de México? Pues yo creo que también depende mucho del producto y del tipo de inversión de que estemos hablando, ¿no? O sea, claramente hay una falta de confianza en la dirección de la economía a largo plazo, ¿no? Volviendo al tema de la falta de inversión privada y la incertidumbre generada por algunas decisiones por el presente gobierno, si bien es cierto que la inversión, como bien habíamos mencionado, venía débil antes de este gobierno, ¿no? Pero se ha acelerado, claramente se ha acelerado, y decisiones como el aeropuerto pues han hecho mella sobre la capacidad de inversión o la capacidad o el querer hacer la inversión, ¿no? Por parte del sector privado. Todo eso hace daño. Pero por otro lado, hoy por hoy México ofrece una visión distinta a muchos inversionistas acerca de cómo salir de la crisis, ¿no? Y el hecho de que el gasto fiscal esté controlado, que el déficit fiscal esté controlado, que la deuda no haya explotado, empieza a diferenciarle de otros países. ¿No? Entonces hay grandes dudas, por ejemplo, en el caso de Brasil. ¿Cómo va a poder enderezar Brasil la economía cuando tiene un déficit fiscal primario de 14 puntos del PIB este año? Cuando tiene, o sea, y es verdad que en gran medida ese déficit se debe a que han inyectado muchísimo dinero a los hogares para ayudar y a las empresas. Pero bueno, eso pasa factura y hay que pagarlo. Y entonces sí se ve esa diferenciación. Hay clientes que miran, digamos, los spreads de la deuda soberana de México y lo ven atractivo. Para este nivel de deuda lo vemos atractivo, ¿no? Y, por otro lado, pues México sigue teniendo unas tasas de interés reales en un mundo de tasas cero o negativas, pues se ven atractivas. Entonces, depende de qué tipo de inversión estemos hablando, pero desde luego no es unidireccional. Hay compradores de activos mexicanos, sin duda. Pues muchas gracias, Rafael, por este tiempo que nos has dado. Un placer. Igualmente, muchas gracias, Samuel.